son animales. Ya después se han ido especificando y dicen, no son plantas porque no tienen clorofila, pero ya eso de acuerdo a los estudios que han ido haciendo poco a poco, ¿no? Entonces más o menos tenemos nosotros dentro de los hongos, a nosotros nos toca solo ver una parte de hongos, los hongos patológicos, los que producen algún tipo de enfermedad, ya sea en piel, ya sea en subcutáneo, ya sea de tipo sistémico, ¿no? No se olviden que hay hongos que son comestibles, hay hongos que son venenosos, ¿no? Hay hongos que son alucinógenos. Entonces, más o menos, los estudiosos han calculado que en hongos debe haber 1500 a 1.000.000. ¿No? Y en medicina tampoco podemos estudiar pues a 1000. Pues cuando más estaremos estudiando a 100. ¿No? Pero los hongos es importantísimo porque pertenecen a un nuevo órgano, a un nuevo capítulo, ¿no? Que es el capítulo de hongos, la micología, que nada tiene que ver con nosotros, son organismos aparte, ¿ya? Como digo ahí, hasta el siglo XVIII, que ustedes ya lo han hecho en la primera parte de lo que es la parte de bacteriología, ya ustedes hicieron el descubrimiento del microscopio. ¿Quién lo descubrió el microscopio? Lewis, ¿no? Eso hubiese sido una pregunta de clave, porque hay que saberlo, ¿no? Entonces ya empieza a descubrir hongos. ¿Quién no ha visto un hongo pues así en el campo, ¿no? Este tipo de hongo, la seta, por ejemplo, ¿no? Esto hay cantidades en los campos, ¿no? Ahí de Chiapas, México, pero estos hongos hay en cualquier sitio. Acá tenemos en el campo la marita cesárea, que es así, incluso de colores bonitos. Estamos viendo lo que son hongos en general, ¿no? Hay hongos que tienen pues múltiples beneficios, les decía, hay otros que son patológicos, ¿no? Otros que producen antibióticos. No se olviden que tenemos un hongo que produce antibióticos, la penicilina, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, entre nuestros ancestros, y sobre todo en la parte de Puno, que tienen esa papa que lo ponen a podrir en el agua. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Ah? El toposh. El toposh no es otra cosa que comer penicilina, porque es puro penicilina, por eso tiene un olor horrible, ¿no? Para los que no sabían, el toposh es puro penicilina, ahí está el hongo de la penicilina. Y nuestros antiguos lo usaron como una cosa que no sabían, pero les hacía bien. Como eso ustedes tengan una enfermedad que sea susceptible al uso de penicilina, ¿no? Entonces, hay hongos pues que son patógenos tanto para el hombre, para los animales, para los insectos, ¿no? Para las plantas. A las mismas plantas lo atacan este tipo de hongos y lo destruyen, ¿no? Acá está el grupo de hongos que les decía. Hay hongos ornamentales, hay hongos alimenticios. Ustedes alguna vez han visto seguro algún familiar que tienen fuentes de unas cosas que le ponen un poco de agua y azúcar y crecen, empiezan a crecer como piel ahí y se lo comen por pedazos. Alguien ha visto, debe tener un familiar. Yo tuve una vez, me llegó unos hongos que parecían arroz, que decían grandazo, y yo lo utilizaba para producir chicha. Hacía mi cántaro de agua, le ponía esos hongos y le ponía media chancaca y salía una chicha riquísima. Todos los días tomamos chicha de hongos. Al final, cuando se secaba, había que lavarlo en agua limpia, otra vez nuevamente agua, y chancaca, ya tenía usted la chicha, no necesitaba el vino, nada. Ese hongo producía la chicha, igual que los hongos que producen el yogur. El yogur no es otra cosa que producir un poco de leche con hongos. Al siguiente día está llenecito de espesito todo, ¿no? Entonces son los tipos de hongos alimenticios. Hay otros hongos venenosos, otros que son tóxicos. Hay hongos, les decía antes, alucinógenos, que lo usan ciertos curanderos, todavía lo usan, sin saber lo usan en provincias los curanderos, esos que se llaman brujos, lo usan, ¿no? Hay hongos medicinales, como el que les digo, la penicilina. Hay hongos contaminantes también. Hay hongos biocontroladores que se usan actualmente
para el control de plagas en las plantas, ¿no? Y hay hongos, pues, que nos toca a nosotros ver ahora, que son los hongos patógenos, ¿no? Es una partecita ya muy chiquita, ¿no? Entonces, hablando de los hongos patógenos, ¿no? Se desarrolla, pues, la micología, y esto empieza con Bassi. Ustedes tienen que acordarse quién fue Bassi en el siglo XIX, no hace mucho, siglo XIX no hace mucho, ¿no? La primera enfermedad causada por estos hongos fue la muscardina. Y esta muscardina, ¿a quién atacaba? Al gusano de seda, como ahí dice, ¿no? No se olviden que antes la seda era un poder económico en el mundo. Como ahora es el petróleo, ustedes ven la guerra del petróleo arriba, que hay un país de criminales ahí. Irán no es otra cosa de un grupo de criminales, siempre fueron criminales. Eso hay que decirlo, a veces nadie lo dice. No se olviden que en enero de este año, el 8 y 9 de enero, salió un grupo de jóvenes a protestar contra ese tipo, porque los obligan a las mujeres a taparse la cara, no deben ver a nadie. Ellos empezaron a protestar y en 2 días mataron 30.000 a nivel nacional, 30.000 jóvenes. Y la orden fue: disparen en la cabeza de ellos. No era disparo al cuerpo, 30.000 mataron. Son los criminales más criminales del mundo, y eso tienen que meterse en la cabeza. A veces no leen bien el periódico. 30.000 el 8 y 9 de enero, léanlo, está en las revistas, en la internet, todo, ¿no? Entonces, como el gusano de seda era un material que antes usaban la gente de mucho poder, ¿no? Los jeques, todo, pues, la seda era carísima, ahora se produce poquísimo, ahora debe llegar solo a los presidentes de la República. ¿Cuánto estará un metro de seda? Es producida por otros animalitos que usamos de seda, ¿no? Esto fue un ingreso para China, fue un ingreso brutal en esa época, ¿no? Entonces, a partir de esto, en el siglo XIX ya los investigadores empiezan a usar, porque ven que hay interés de los chinos. ¿Por qué les matan a los gusanos de seda? Entonces descubren estas micosis, ¿no? Aparecen nuevos investigadores aparte de Bassi, Remarque, Schonen, Groby, otros como Saburo, y ustedes han usado el reactivo de Saburo en sus prácticas, deben haberles mencionado. Saburo fue uno de los investigadores de esa época, por eso es que este reactivo le pusieron su nombre, Saburo, ¿no? O sea, ya en 1910, que no hace muchos de sus abuelos han nacido en esa época, ¿no? Él hace una obra, él empieza a escribir en su obra, ¿no? Para que quede esto zanjado, las Steinis, que significa las piñas en castellano. Hace una obra que hasta ahora esa persiste, entonces hace estudios de tipo micológico, descubre nuevas entidades clínicas, que ya empiezan a hacer estudios un poco médicos con cierta profundidad, ¿no? Entre ellos ya destacan, pues, Brun, Knockout, de Vermont y Chen. Pues poco a poco, la medicina sí se ha ido descubriendo, poco a poco. No es que de la noche a la mañana, y hasta ahora hay cosas que se descubren a última hora, ¿no? Por ejemplo, sacan esta famosa pastilla para la hipertensión, que es ¿cuál? El sildenafil. El sildenafil no fue creada esa pastilla para mejorar la erección en los hombres, que está sirviendo muchísimo, porque no saben ustedes, un hombre cuando llega a los 60, o un hombre de 45 diabético que no puede tener erección, entonces hay que hablarles así como médicos, no necesitan, ¿no? ¿Qué sería si no hay el sildenafil? ¿No? Un paciente con hipertensión pulmonar, yo como cardiólogo tengo que darle sildenafil, 5 miligramos mañana y noche. Cuando mando mis recetas a la farmacia, lo recibe una farmacéutica que dice: ¿quién es el médico que te ha dado sildenafil? Pobrecita, no sabe, pues. Acá se equivocado el médico, anda, pregúntale. Yo ya les mando: sí, yo le he recetado sildenafil, o kefir. El sildenafil lo damos tanto, a veces me toca dar a mujeres sildenafil y se quedan. Es lo normal, que no son médicos. El sildenafil se le da normalmente a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar secundaria por patología cardíaca. Ya eso tienen que ir conociendo.
hay algunas recetas que dicen, como que ha dado un médico eso lo receta, no le dan, no le venden. Es la ignorancia. ¿Ya? Entonces, cosas que hay que decirles para que ustedes sepan. Entonces, estos médicos ya fueron descubriendo, o eran biólogos, la mayoría que hacen estudios son biólogos, porque el médico ahora, peor ahorita, pocos médicos hay que hacer investigación. No sé cómo esta universidad, esta facultad tiene 20 investigadores, pero no sé qué produce, y reciben un sueldo, ¿no? Entonces es importante esas cosas, hablarles para que sepan. Acá tengo la lista de los principales hongos causantes de estas enfermedades. Esto les voy a dar, que ustedes lo van a tener en sus manos. Entonces, yo lo he dividido en categorías. Su sílabus está alterado totalmente, ¿no? El sílabo está totalmente alterado. Es que no lo hace alguien que conozca. Entonces le meten le han metido primero los oportunistas, después le meten una mezcolanza. El sílabo debe hacerlo alguien que por lo menos tiene una idea de esto. Y los hongos se dividen en superficiales, los que atacan solo la piel, los hongos cutáneos, que atacan más bajito de la piel, la que ataca subcutánea, los subcutáneos propiamente, los endémicos, que son ya los que atacan adentro del sistema sanguíneo o venoso, y los últimos, los oportunistas. Los oportunistas son los que aparecen en cualquier momento y atacan en cualquier momento. Esta es la clasificación que sirve para medicina, porque si yo les haría un curso para biólogos es diferente. De hecho es un curso para medicina, por eso ustedes van a ver a través de lo que vamos a hablar, yo toco puro enfermedades médicas. Eso les va a servir, guárdenlo. Cuando hagan dermatología ya nadie les repite nada, ya no es difícil buscar virus. Entonces dentro de los superficiales tenemos la pitiriasis bursicolo, ¿no? Tenemos la tiña negra, la piedra blanca y la piedra negra, que lo vamos a describir a través del curso, ¿no? Tenemos la cutánea, los dermatofitosis, la candidosis de piel, de mucosas y uñas, los subcutáneos donde tenemos la espirotricosis, la cromoblastosis, el micetoma y la feohifomicosis. Y dentro de las endémicas, que atacan piel, atacan el sistema interno, pueden atacar cerebro, corazón, pulmones, todo lo que quieran del sistema de riñones. Ya tenemos la coccidiosis y micosis, tenemos la histoplasmosis, que se da en nuestro medio, porque esto no es teórico, ¿no? Ustedes van a encontrar pacientes con histoplasmosis, con blastomicosis menos y con paracoccidiosis y micosis. Y dentro de los oportunistas, ¿no? Que son cantidad, tenemos la candidiasis. La candidiasis, ¿quién no sabe de la candidiasis? ¿Quién no sabe de la candidiasis? Esto lo ven a cada rato. Tenemos la aspergilosis, aspergilos. Ustedes los que están yendo a hacer, ustedes ya están yendo, creo, a hacer semiología, ¿sí? Vaya. Cuando vayan a hacer semiología en el hospital van a ver tuberculosis común. En las cavidades, estos hongos se llenan, es el aspergilo. Entonces dice aspergiloma. No es otra cosa que el hongo que se penetra en las cavidades, en las cavernas que deja la tuberculosis. La feofimicosis, la mucormicosis y las peniciliosis, donde está la parte de la penicilina. Entonces, esta es una clasificación que no escapa, y es la que ustedes van a tener. ¿Cuáles son las características de los hongos? ¿Qué pasa? ¿Me la dejó mal? ¿Adiós?
Ya,